Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 13. Lo intentaré. No soy mucho mejor ignorando las habladurías. Si acaso, soy peor, pero lo intentaré. Si no, ¿cómo voy a ganar todo esto? Dijo Izuku, dedicándole a Ojiro una amplia sonrisa. Te lo tomo en cuenta, dijo Ojiro, sonriendo por primera vez desde la batalla de caballería. Los demás combates fueron eficientes. Yaoyorozu luchó contra Shoji a continuación. El combate comenzó con Shoji abalanzándose sobre Yaoyorozu, sin darle tiempo a defenderse, y usando sus numerosos brazos para aferrarla y correr hacia el borde de la arena. Izuku pensó que era inteligente, ya que Yaoyorozu había insinuado que necesitaba concentrarse y tomarse el tiempo para usar su don, y esa era una gran debilidad en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Shoji sufrió un espasmo y cayó inerte al suelo, mientras Yaoyorozu se liberaba de sus brazos temblorosos. Le dio otra descarga con una pistola eléctrica portátil que había fabricado y comenzó a arrastrarlo hacia el borde de la arena ella misma, mientras él sufría espasmos debajo de ella. Cada pocos pasos, le daba otra descarga de aspecto doloroso, mientras sus numerosos brazos se convulsionaban, hasta que llegó al borde de la arena, haciendo un gran esfuerzo para rodarlo y empujarlo fuera de los límites. Yaoyorozu ganó a pesar de estar físicamente superada, pero convirtió el plan de su oponente en el suyo propio y salió victoriosa. No había tenido precisamente una mala opinión de Yaoyorozu antes, de hecho, todo lo contrario. Izuku la había visto hacer observaciones increíblemente inteligentes y tomar decisiones sabias cuando todos los demás entraban en pánico, sin mencionar que su don era obviamente uno de los más útiles de la clase y lo usaba bien. Sin embargo, esta batalla le había servido para ganarse el respeto de Izuku también en el campo de batalla. Izuku inmediatamente confió en que Yaoyorozu sería implacable cuando fuera necesario, algo sobre lo que había estado indeciso. También había requerido una gran fuerza física arrastrar a Shoji, el más grande de sus compañeros, por la mitad de la arena, mientras luchaba contra la descarga de una pistola eléctrica, así que también tenía que reconocerle el mérito. Izuku ni siquiera vio a Ida y Yasuda salir a prepararse para su combate. En retrospectiva, debería haberlo notado, porque había menos charlas sin Yasuda y era difícil pasar por alto la corpulenta figura de Ida al moverse, pero al parecer Izuku había hecho precisamente eso. Ambos salieron a la arena y se enfrentaron, pero esta también fue una batalla rápida. Cuando medianoche dio la señal de salida, Ida cargó de inmediato. Esquivó a un lado para evitar una lámina de ácido que Yasuda le lanzó y se lanzó contra ella por un costado. Le arrancó las piernas con una patada rápida y sobrehumana, y luego, con la misma rapidez, la atrapó en un abrazo nupcial. La llevó hasta el borde de la arena, pero perdió el control cuando Yasuda lanzó una mancha de ácido resbaladizo al suelo frente a él, lo que lo hizo girar y deslizarse fuera de los límites, mientras que Yasuda se zafó de las garras de Ida y aterrizó en el cemento de la arena rodando para protegerse las piernas. Yasuda fue declarado ganador. Izuku se sintió un poco mal porque todos los combates hasta el momento habían terminado en uno o dos movimientos. El que fue derrotado rápidamente nunca pudo demostrar por qué estaba en el circuito de héroes, solo ser un modelo de muñeca de trapo para el ganador. Los combates probablemente se volverían más difíciles cuanto más largos fueran, conforme se acercaban a la final, ya que los ganadores fáciles se enfrentarían. Esto hizo que Izuku pensara en quién se enfrentaría después. Shinso. ¿Sería capaz de mantener la boca cerrada? No lo sabía, pero iba a dar lo mejor de sí. Era difícil concentrarse con tantas posibilidades de grandes enfrentamientos en el futuro cercano. Izuku se perdió todo el siguiente encuentro entre Mineta y Kirishima. Más tarde le dirían que era inevitable que Kirishima pudiera golpear a Mineta una vez y romperle la mitad de los huesos del cuerpo.
Sin embargo, no podía dejar de pensar en Shinso, y en Todoroki más específicamente. Necesitaba un plan de ataque. Necesitaba un plan para contrarrestar sus dones y poder vencerlos. No sabía si la mínima idea que tenía para Todoroki funcionaría, y mucho menos si sería una forma efectiva de combatir su abrumadora fuerza. Podría funcionar una vez y luego Todoroki encontraría la manera de evitarla inmediatamente. Podrían no funcionar en absoluto. Y ni siquiera consideraba la posibilidad de que Todoroki siguiera su consejo y usara su fuego. Izuku estaba perdido en ese caso. No creía que Todoroki lo hiciera, pero no lo descartaría por completo como una excepción que aún necesitaba planificación. Izuku no podía diezmar el fuego. El fuego no era algo físico, era una reacción al calor. Era el resultado de un proceso. No podía tocarlo. Al menos Izuku podía tocar el hielo. Apenas prestó atención al siguiente combate. Era Asui contra Tokoyami, y aunque creía que Asui era muy poderosa, probablemente Tokoyami la superaba con creces. Sus puntos fuertes eran la agilidad y las técnicas de captura, mientras que Tokoyami podía simplemente lanzarla fuera de los límites con su aparentemente invencible don. Así fue, con Asui rebotando y esquivando con éxito la sombra oscura de Tokoyami, hasta que cometió un pequeño error en la trayectoria que permitió que sombra oscura la embistiera y la lanzara por los aires, donde no pudo corregirse, lo que la obligó a ver cómo caía al césped, fuera de los límites. Izuku pensó que esta indiferencia podría haber sido pánico, o algún tipo de disociación gradual del estrés del festival. No sentía mucho pánico, pero claro, no sentía gran cosa en ese momento, solo una especie de serenidad aturdida que se sentía ominosamente como la calma antes de la tormenta. Las cosas eran sencillas ahora, con rondas de 1 o 2 minutos, pero cuando las cosas se descontrolaran en los últimos combates del festival, ¿sería capaz de mantener el ritmo? Era extraño considerar dónde encajaba en el panorama general de su clase. No era el peor de los equipos, pero ¿sería capaz de seguirle el ritmo a Todoroki? ¿Yaoyorozu? ¿Tokoyami? Izuku no era un genio. Sus puntos fuertes, si se le permitía decirlo así, eran su ingenio y astucia, su habilidad y técnica. No era capaz de superar a estos rivales, así que tendría alguna oportunidad cuando pudieran simplemente arrasarlo. ¿Lo vencerían simplemente como Iida había vencido a Shido, o Yaoyorozu simplemente había vencido a Shoji? Había superado la primera de sus pruebas finales, y fue bastante fácil, aunque un poco estresante, pero ¿y si fracasaba? Izuku no había considerado realmente qué haría si no ganaba el festival, porque necesitaba ganarlo, pero ¿y si no lo hacía? ¿Cómo se sentiría? ¿Mal? Probablemente era pánico. Antes de que pudiera entrar en hiperventilación, miró hacia donde debería estar Uraraka, pero no estaba. Se había distraído y se había perdido a alguien que se iba otra vez. Bueno, estaba bien. Podía lidiar con esto solo. Izuku se alegró un poco de que Uraraka no estuviera allí para calmarlo, porque sentía que había dependido demasiado de ella para su propia paz mental. Estaba seguro de que ella no pensaba así, ya que estaba demasiado ansiosa por ayudar a cualquiera, pero a Izuku no le gustaba poder simplemente apoyarse en ella y no hacer nada a cambio. Se recordó que la ayudaría más en lo que pudiera. Se recostó en su asiento y respiró hondo, intentando llenar sus pulmones de aire cuando no se llenaban solos. Izuku observó cómo los dos siguientes combatientes emergían al campo de batalla, sintiendo que sus nervios se agudizaban al ver que Uraraka era una de ellas. Estaba frente a un chico que Izuku no conocía, un chico que había visto en el equipo de Ojiro y Shinso en la batalla de caballería. Izuku apenas alcanzó a oír la presentación de Present Mic, nombrando al chico Nirengeki Shoda, de la otra clase del curso de héroes. No parecía compartir el complejo de superioridad de Monoma. De hecho, parecía un poco nervioso, así que al menos Uraraka estaba a salvo de un ego tan grande como China. Izuku suspiró mientras se obligaba a no preocuparse tanto por ella. No estaba a salvo, porque estaba en combate activo, e Izuku tuvo que dejar atrás esa presunción. Uraraka no era una simple civil en peligro. Era tan luchadora como él, y había estado entrenando duro para esto, más duro que la mayoría de su clase. Uraraka era una chica grande y podía defenderse sola.
Izuku tuvo que repetirse eso varias veces para que sus manos dejaran de apretarse. Eso no le impidió contener la respiración cuando Midnight empezó la pelea. Como la mayoría de las otras peleas, esta también terminó con un solo ataque de cada lado. Uraraka y Shoda corrieron uno contra el otro, con las manos listas para golpear, lo que hizo pensar a Izuku que Shoda también tenía algún tipo de don basado en el tacto. Chocaron en el centro de la arena. Uraraka abofeteó a Shoda en la cara y agarró su camisa con la otra mano, y Shoda le asestó un golpe contundente al estómago que ella no pudo bloquear ni esquivar, recibiendo el golpe con un gemido de dolor. Ambos dones parecieron surtir efecto al mismo tiempo. Shoda flotó en el aire, sujeta solo por el agarre de Uraraka, y Uraraka fue lanzada hacia atrás por un golpe invisible que la hizo desplomarse sobre sí misma, siendo empujadas hacia un lado de la arena. Parecía que Uraraka se arrodillaba de dolor, pero de repente aprovechó el impulso del lanzamiento para girar y lanzar a Shoda por los aires, ligero como una nube. Entonces anuló su don y él cayó al suelo, fuera de los límites, como todos los demás luchadores que habían perdido esa ronda. Era extraño que la condición de victoria fuera forzar al oponente a salir de los límites o incapacitarlo, pero nadie había optado por la incapacitación. Quizás se debía a que obligar a su oponente a rendirse en lugar de simplemente empujarlo era demasiado brutal para que lo lograran con comodidad los adolescentes. Izuku ciertamente prefería forzar a su oponente a salir de los límites en lugar de golpearlo hasta que se rindiera. Izuku se puso de pie en un instante y vitoreó a Uraraka, mientras todo el público hacía lo mismo. Sintió que se le aceleraba el corazón al verla levantarse y ayudar a su oponente a levantarse del suelo, antes de inclinarse y sonreír radiantemente, disfrutando de su victoria. De todas formas, Izuku se había preocupado por nada. Ella ni siquiera había necesitado su ayuda, aunque él hubiera querido dársela. Estaba bien sola. Izuku tardó un momento en asimilarlo. La determinación y el entrenamiento de Uraraka habían dado sus frutos, y era más fuerte que cuando se conocieron y él tuvo que salvarla. Era impresionante verlo. Los dos combatientes abandonaron rápidamente la arena para la siguiente batalla, e Izuku se preguntó si debería ir a buscar a Uraraka para felicitarla por su victoria. Decidió que no, solo porque ella había estado comentando que quería llamar a sus padres durante el festival, y pensó que debía darle privacidad y dejar que se acercara a él cuando estuviera lista. Ciertamente no estaba en condiciones de dar gracias, aunque ver a Uraraka patear traseros ayudó a Izuku a sentirse mejor que antes. A Izuku le llevó un momento darse cuenta de que el siguiente combate sería el último de la primera ronda. Eso significaba que los únicos luchadores que habían llegado pero aún no habían peleado serían Todoroki y Aoyama. Izuku sintió lástima por el chico brillante, pero todos podían ver con solo ver el enfrentamiento que no se iba a rendir. Todoroki estaba a otro nivel que Aoyama, y se notó cuando Midnight anunció el comienzo del combate y fue envuelto de inmediato en un glaciar que llegó al techo del estadio, provocando un escalofrío instantáneo en toda la multitud. Aoyama quedó incapacitado al instante por la potencia bruta del movimiento. Terminó en un segundo, e Izuku pensó que algunos podrían haberlo pasado por alto por parpadear en el momento equivocado. No sabía cómo iba a luchar contra eso. No sabía si podría. Pero lo haría. Tenía que hacerlo, por su sueño. Solo necesitaba pensar, y encontraría la manera de ganar. Curiosamente, la mirada de Izuku se dirigió a Todoroki. Bajó la vista hacia la arena y se concentró en el chico, dándose cuenta de que éste le devolvía la mirada con una mirada penetrante. Izuku vio a Todoroki temblar, con la escarcha acumulándose en el brazo que usaba para el hielo, y comprendió algo. Tenía una oportunidad. Se puso de pie y sostuvo la mirada de Todoroki a través de esa enorme distancia, aunque no le pareció demasiado larga cuando se miraron a los ojos, conectando furiosamente a lo largo de esa distancia. Entonces sonrió y sin decir palabra, Izuku se fue a preparar para su siguiente batalla. El aire cálido sopló en el rostro de Izuku, brindándole algo tangible en lo que concentrarse para afinar su mente con anticipación a la siguiente pelea. Estaba a punto de entrar en combate con un chico llamado Hitoshi Shinso, y podía controlar a la gente si le hablaban.
Eso iba a ser difícil de evitar, tal como había dicho Ojiro, pero lo afrontaría. Solo tenía que mantener la boca cerrada y ganaría. Shinso era un experto en educación general, según sus presentaciones hasta el momento, así que Izuku sabía que probablemente tendría la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Solo tenía que acercarse y no responder a nada de lo que decía Shinso, y entonces tenía la victoria garantizada. Fácil. Al oír que Present Mig lo llamaba, Izuku salió al césped y a la luz del sol. La multitud vitoreó al verlo, lo que le hizo sentir una opresión en el pecho, pero lo ignoró. Caminó hacia la arena cuando también llamaron a Shinso. La introducción provocó otra oleada de aplausos entre la multitud, aunque no tan entusiasta como la bienvenida de Izuku. Sabía que era malo dejarse llevar por esas cosas, pero su egoísmo se conformó con eso. Se sentía bien ser apreciado por el público después de tanto esfuerzo para llegar hasta donde estaba. Izuku sonrió mientras él y Shinso ocupaban sus posiciones iniciales en extremos opuestos de la arena, esperando a que Midnight hiciera la cuenta regresiva para el comienzo del combate. Izuku captó una mirada en el rostro de Shinso, algo así como aprensión. Intentó no sonreír con sorna ante la expresión de miedo que distorsionaba el rostro de su oponente y se contuvo. Solo necesitaba correr hacia él y golpearlo un par de veces y se acabaría. No había necesidad de complicar las cosas, y definitivamente había un incentivo para evitar alargarlo solo porque disfrutaba viendo a los arrogantes recibir su merecido. Cuanto más se alargaba el combate, más probabilidades había de que cayera en una de las trampas de Shinso, fueran las que fueran. Ojiro le había descrito a Izuku cómo Shinso lo había atrapado, insultándolo por sus mutaciones visibles, y por eso Izuku supuso que Shinso llegaba al corazón de la gente para hacerlos hablar. Insultó a Ojiro, lo llamó mono, y probablemente usaría lo poco que sabía de Izuku para menospreciarlo y burlarse de él. Solo tenía que entrar antes de que Shinso pudiera decir algo realmente malo y luego golpearlo un poco. Medianoche dio inicio al combate e Izuku empezó a moverse. Estoy seguro de que me ganarás, ya que el mono huyó con el rabo entre las piernas y te contó todo sobre mí. Es curioso que todos tengan que hacer trampa para ganar, incluso teniendo la suerte de tener dones perfectos, dijo Shinso. Las palabras resonaban en la mente de Izuku mientras corría. Tramposo, bendecido, dones perfectos. Tardó en procesar las palabras hasta llegar a la mitad de la arena, y entonces ya estaba cara a cara con Shinso cuando el corazón le latía con fuerza en el pecho y se le encendió la cara al comprender a qué se refería Shinso. No tenía ni idea de a qué se refería. Izuku con un don bendecido y perfecto. Era un sueño bonito, pero vivía en la realidad donde tenía decimación. Lástima que Shinso no pudiera ver su don perfecto, ya que estaba a punto de dormirse. Izuku le lanzó un puñetazo a Shinso, que le impactó en la nariz, seguido de un crujido carnoso y el movimiento brusco de la cabeza de Shinso al ser empujada hacia atrás por el golpe. Shinso se alejó tambaleándose de Izuku, tapándose la nariz con una mano y apretando el puño con la otra. Izuku no le dejó decir nada más. Le dio una patada en las piernas, lo dejó caer sobre sí mismo y luego le volvió a golpear en la cara, sin protección, mientras Shinso movía la mano para amortiguar la caída. Cuando su cabeza rebotó lejos del puño de Izuku y golpeó el suelo pavimentado de la arena, Shinso quedó inerte. Izuku no estaba seguro de si Shinso estaba inconsciente o simplemente aturdido, pero estaba acabado. Izuku lo había vencido en menos de 30 segundos. Miró a Midnight y se apartó de Shinso, dejándola decidir por sí misma. Medianoche se acercó y echó un vistazo al rostro de Shinso, con un torrente de sangre saliendo de su nariz y una mancha roja que se hinchaba rápidamente en su mejilla, y dio por finalizada la partida. Había ganado. Izuku se permitió exhalar el aire que había estado conteniendo. Era la precaución que había tomado en el momento, pues no estaba seguro de qué contaba cómo responder. Si se reía, el don de Shinso lo consideraría una respuesta. ¿Y un suspiro? ¿Una exclamación de asombro? Izuku no culpó a Ojiro por no tener toda la información, pero ya estaba hecho. Izuku se dio la vuelta y se alejó, sin decirle una palabra ni prestar atención a la multitud.
Fue solo cuando estaba lejos de la multitud y las cámaras, en el pasillo, que dejó que la ira lo dominara. Izuku pateó una pared, dijo algunas maldiciones en voz baja e intentó por todos los medios desahogar la ira que lo había inundado como reacción a los golpes y burlas de Shinso. Solo había dicho 2 frases, pero aún así había logrado enfurecer por completo a Izuku con solo unas pocas palabras. En cierto modo, eso era impresionante. Sin embargo, esa no fue la palabra que le vino a la mente a Izuku. La palabra que le vino a la mente mientras murmuraba improperios en voz baja fue que daba miedo. Podía controlar a cualquiera con el poder que tenía sobre la gente, e Izuku ni siquiera estaba hablando de su don. ¿De dónde había sacado Shinso la capacidad que tenía de ver en los corazones de las personas y provocar una ira tan profunda? ¿Era simplemente tan bueno leyendo a la gente, o era parte de su don? De cualquier manera, era inquietantemente bueno sacando de quicio a la gente, y eso, sumado a su don, era peligroso. Izuku finalmente comprendió cómo había llegado tan lejos en el festival. Shinso no era una fuerza física, pero sí fuerte. Eso hacía aún más molesto que no hubiera hecho nada para defenderse. Aquellos con dones mentales solían entrenarse aún más duro en combate cuerpo a cuerpo para compensar su relativa desventaja en el combate cuerpo a cuerpo, así que ¿por qué Shinso no lo hacía? Izuku se resignó a no saberlo, ya que no era como si fuera a buscar a Shinso después del festival ni nada por el estilo. Tenía que quitárselo de la cabeza. No le serviría de nada a Izuku obsesionarse con los insultos superficiales y las provocaciones ignorantes de Shinso. Mantuvo la cabeza en alto y echó a andar por los pasillos hacia su clase. Caminó por los pasillos durante lo que pareció una hora, y en un momento creyó haberse perdido en algún punto del camino, pero al reconocer una curva, sintió que la ansiedad subyacente se desvanecía. Eso fue hasta que chocó contra una pared extrañamente cálida que apareció a la vuelta de la esquina. Se tambaleó hacia atrás y miró hacia arriba mientras el corazón casi se le paraba en el pecho. La visión que lo recibió le heló la sangre y le entumeció los dedos, la cabeza le daba vueltas por la reacción visceral del pánico que lo invadió. Izuku tardó un segundo en comprender la licra azul, el pelo rojo y la expresión literalmente furiosa en el rostro que lo miraba. Era Endeavor. ¿Qué? Preguntó Endeavor, e Izuku podría haber jurado que sus huesos zumbaban por el rico bajo de su voz. Dijo Izuku con voz monótona. Estaba aturdido, no podía decir nada. Estaba atascado mirando a los ojos de este hombre, ojos tan fríos que su don no podía ocultarlo. Esos agudos ojos azules miraban fijamente a Izuku, y de repente tenía 5 años otra vez, mirando una boca ardiente con su madre llorando detrás de él. No. Él no estaba allí. Eso estaba hecho. Endeavor era diferente. Oh, pero no lo era. Así es, Endeavor era como él. Si Izuku creía la historia de Todoroki, y no tenía ninguna razón para no hacerlo, entonces Endeavor era peor, mucho peor. Izuku se tomó un momento para controlar su respiración, que había comenzado a acelerarse, y apartó la mirada de esos ojos fríos. No podía moverse, no podía decirle una palabra, pero podía hacerlo. Supongo que eres fan, dijo Endeavor, poniendo los ojos en blanco y extendiendo una mano. Izuku se estremeció, todo su cuerpo se tensó y se quedó sin aliento. Lógicamente, Izuku sabía que el héroe número 2 no iba a hacerle daño, pero la vocecita en su cabeza que le decía todo lo que no quería oír le decía que no estaba a salvo. Lo siento señor, tengo que irme, susurró Izuku mientras se apartaba del camino del héroe de la llama y caminaba rápidamente, de regreso a su clase. Una vez que dobló otra esquina y estuvo fuera del alcance de Endeavor, Izuku echó a correr. Echó a correr y regresó a la clase, aunque tuvo que perder la compostura y el aliento en el camino, pues aún luchaba por recuperarlos cuando apareció y se sentó junto a Uraraka. Sintió miradas sobre él al cabo de unos momentos y miró a su alrededor para ver que la gente intentaba hablar con él. Intentó pedirles que hablaran más alto, porque no podía oírlos, pero tampoco se oía a sí mismo. Izuku se dio cuenta con retraso de que lo único que oía eran sus propios latidos y el torrente de sangre en sus oídos.
Respiró hondo varias veces e intentó pensar en cosas que lo tranquilizaran, lo que le ayudó un poco, pero seguía sintiendo que se desmayaría en cualquier momento. Oye, ¿qué pasa?, preguntó Uraraka ahora que podía oírla por encima del pánico. Tienes la cara roja y estás temblando. Oh, estoy bien. Acabo de conocer a Endeavor, dijo Izuku, pero sintió que gritaba por alguna razón. Vio que el rostro de Uraraka se transformaba en una mezcla de sorpresa, ira y asco, todo a la vez, e Izuku comprendió lo que estaba pensando justo antes de que hablara. No pasó nada malo, solo, me asusté y salí corriendo. ¿Estás seguro?, preguntó Uraraka, mirándolo con una mirada que él comprendió sin necesidad de palabras. Ella también había oído la historia de Todoroki, y probablemente se habría puesto nerviosa al encontrarse cara a cara con el mismo hombre de los recuerdos de Todoroki, pero Izuku no pudo evitar pensar que ella lo habría manejado mucho mejor que él. Estoy seguro. Simplemente no estoy en mi mejor momento hoy, y mucho menos sin encontrarme con el héroe número 2 sin previo aviso, dijo Izuku, intentando disimularlo con una risa forzada que le quebró la voz. Si tú lo dices, dijo Uraraka. Extendió la mano y tomó la de Izuku, casi provocando que se apartara presa del pánico antes de recordar que llevaba los guantes puestos. Eran un salvavidas. Dime si pasa algo, ¿quieres? Lo haré. Creo que son solo los nervios del festival. Estaré bien, dijo Izuku, suspirando mientras se derretía en su silla. Claro. Ah, pero felicidades por ganar tu partida contra ese tipo, dijo Uraraka. Gracias. No estaba seguro de si lo haría, ya que no sabía cómo Shinso intentaría provocarme, pero logré ignorarlo y dejarlo inconsciente, dijo Izuku. Sintió que la ira contra Shinso regresaba a medida que se le encogía el pecho, pero respiró hondo y bloqueó esos pensamientos. Genial. Sabía que podías, dijo Uraraka, sonriéndole radiantemente. Izuku no pudo evitar imitar su radiante expresión. ¿Qué te dijo?, preguntó Ojiro desde atrás de Izuku, quien miró a su compañero y lo observó. Ojiro parecía pensativo, absorto en sus pensamientos, e Izuku probablemente sabía por qué. Shinso había dicho cosas horribles sobre Ojiro, y él se lo había tomado muy mal. Dijo que fui bendecido con un don heroico y que le parecía gracioso que tuviéramos que hacer trampa, ya que estamos alcanzando nuestros sueños con tanta facilidad, dijo Izuku. No pudo evitar la amargura que impregnaba sus palabras mientras explicaba, con el rostro contorsionado por la ira. ¡Ay, tío! Ese tipo es un desastre, se quejó Ojiro. Sí, pero lo vencí por ti. Y por mí, ya que me sentí bien al callarlo. Me pregunto si mi próxima pelea será tan satisfactoria. O fácil, dijo Izuku, mirando hacia la arena mientras entraban los dos siguientes luchadores. Yaoyorozu y Ashido se mostraron al mundo con rostros endurecidos. Izuku desconocía el desenlace de este combate, pero creía que la victoria de Yaoyorozu era casi segura. Esto no significaba subestimar las habilidades de Ashido, pues tenía las herramientas para superar a Yaoyorozu con su atletismo natural, posiblemente el mejor de la clase, y el fluido ácido de su don, capaz de destruir todas las creaciones de Yaoyorozu en cuanto las usara. Aún así, viendo cómo Yaoyorozu había desequilibrado una competencia de fuerza con los más fuertes físicamente de su clase, Izuku no quería volver a decir que Momo Yaoyorozu estaba en desventaja. Ambos tenían sus fortalezas y debilidades, pero lo importante era cómo las utilizaban. Izuku estaba emocionado por ver cómo el ácido de Ashido competía con las creaciones de Yaoyorozu, ya que sería muy revelador para sus propias posibilidades. Sabía que su próximo combate sería contra el ganador de este, así que lo observaba con atención. Si Ashido perdía pero su ácido resultaba efectivo contra las creaciones de Yaoyorozu, entonces su don, que descomponía objetos de forma bastante similar al ácido de Ashido, tenía una oportunidad de luchar contra Yaoyorozu. Si el ácido de Ashido era lo suficientemente efectivo como para darle la victoria, entonces sería una batalla de desgaste entre ella y él, con su atletismo y reflejos rápidos como atributo principal en lugar de sus dones, que podían mutilar fácilmente al otro si se usaban con toda su fuerza. Quien se cansara lo suficiente como para ser tocado primero perdería entre Izuku y Ashido.
Del mismo modo, quien se quedara sin energía primero entre él y Yaoyorozu también perdería, porque quedarse sin energía significaba que Yaoyorozu básicamente no tenía don, y significaba no tener los instintos para diezmar un dispositivo de restricción o un proyectil de Yaoyorozu. De cualquier manera, resultó que había mucho que aprender de esta batalla. El combate comenzó, y Yaoyorozu abrió fuego de inmediato con una red conjurada de su piel y la lanzó contra Asido. Asido contraatacó de inmediato con un chorro de ácido que la devoró como si el agua disolviera tiras de papel. La red cayó en varios montones de gotas al suelo, y el ácido quemó el cemento de la arena. Los dos luchadores se quedaron de pie, observando el suceso, mirándose fijamente mientras la red se destruía. Yaoyorozu parecía estar pensando, y Asido simplemente parecía estar preparándose para otro ataque. Durante su momento de pausa, Izuku se esforzó por examinar la red que Yaoyorozu había usado, que ahora estaba arrugada en el suelo a cientos de metros de distancia, así que no era fácil. Parecía que la red era lo suficientemente densa como para agarrarla y engancharla con todos los dedos con bastante facilidad. Probablemente podría destruirla sin mucho esfuerzo, al igual que ha sido con su propio don. Era bueno saberlo. Izuku entonces volvió la mirada hacia Yaoyorozu. Sabía vagamente cómo funcionaba su don. Cada creación tomaba cierta cantidad de masa de su propio cuerpo para generar los objetos que creaba, ya que no podía crear algo de la nada. Esta masa provenía de las reservas de grasa de su cuerpo, lo que significaba que demasiadas creaciones podrían matarla de hambre una hora después de comer. Sin embargo, desconocía su límite exacto, así que simplemente cansarla probablemente no era una estrategia válida. Observó a Yaoyorozu de cerca y no notó ningún cambio en la forma de su cuerpo, lo que significaba que una creación probablemente no consumía mucha energía y que también podía librar batallas de desgaste. Al darse cuenta de que estaba sentado junto a su novia, o pareja, o lo que fuera, y observaba atentamente el cuerpo de otra chica, Izuku se sonrojó y miró fijamente un punto al azar en el suelo durante un rato. Al recuperarse, sintió un golpecito en el hombro. Izuku miró y vio a Uraraka intentando llamar su atención. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado?, preguntó en un susurro. Claro, dijo Izuku. Uraraka se levantó de su asiento y echó a andar hacia el pasillo, seguida por Izuku. La acompañó hasta que ambos estuvieron fuera del alcance auditivo de la clase, salvo quizás por Hirmi Shoji, pero probablemente ambos estaban distraídos por el festival. Incluso si no lo estaban, Izuku esperaba que supieran que no debían usar sus poderes para espiar las conversaciones privadas de la gente. Esperó a que Uraraka hablara y se preocupó al ver que temblaba un poco. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku, poniendo una mano sobre su hombro para estabilizarla. No puedo pelear con él, dijo Uraraka con una voz más firme de lo que él había pensado. Así era. Su siguiente pelea era contra Todoroki. Izuku estaba muy orgulloso de lo lejos que había llegado, pero en el fondo sabía, sin pensarlo conscientemente, que no podría ganarle. Suspiró y negó con la cabeza. Izuku no iba a dejar que esto la afectara. Ahora era su turno. Lo has estado haciendo genial. Vi cómo derrotaste a ese chico de la clase B, y era muy fuerte. Has estado fantástico, dijo. No. Bueno, sí, es poderoso. Nunca iba a vencerlo. Pero después de lo que nos dijo esta mañana, y lo que vi de ti después de hablar con su padre, no puedo pelear con él. No creo tener el valor para lastimarlo más de lo que ya lo han lastimado, dijo Uraraka. Ah, de eso se trataba. Todoroki estaba claramente dolido, y Uraraka no creía poder añadir nada más. Izuku no iba a mentir, no en su interior. Sentía mucha empatía por la situación de Todoroki, pero no soportaba la forma en que éste expresaba su razonable ira y tristeza. Había querido hablarlo con Todoroki, pero una cosa llevó a la otra y finalmente ambos eligieron el camino más difícil para resolver su extraña y falsa rivalidad. Eres demasiado amable, dijo Izuku. Eso le arrancó una sonrisa a Uraraka, pero la apagó rápidamente con un ceño pensativo. Quizás. Creo que está mal que descargue su ira contigo, pero me da pena. Veo que lo necesita.
Si intento hablar con él durante nuestra pelea, ¿qué crees que pasará? Preguntó Uraraka. No lo sé. No creo que esté loco, pero está enojado, y eso nubla tu juicio de maneras extrañas. Tiene que haber algo que escuche, pero no me interesa mucho encontrarlo, porque, siendo honesto, no quiero ayudarlo, dijo Izuku. ¿No es ese nuestro trabajo? Preguntó Uraraka. Tenemos 15 años, respondió Izuku. Nos estamos entrenando para ser héroes, dijo Uraraka. Le dirigió a Izuku una mirada de incredulidad que él tuvo que apartar para ocultar el dolor que sentía. Llevamos un mes entrenando. No es mi problema, ni es tuyo, dijo Izuku con un dejo de frustración en la voz, un dejo que Uraraka notó. ¿Técnicamente los villanos no son nuestro problema? Preguntó ella, ahora mirando directamente a Izuku sin nada de la calidez que él la conocía. Eso es diferente, respondió Izuku, mirándola a los ojos tras un momento de vacilación. Era una nueva faceta de Uraraka la que veía allí, y no estaba seguro de si le disgustaba, pero era diferente y un poco chocante. Claro, nos pagarán por encargarnos de ellos, ¿verdad? Así que no hay problema si nos encargamos de ellos. Pero Todoroki no es un villano, así que no tenemos ninguna obligación con él, preguntó Uraraka. No tenemos ninguna obligación con nadie, dijo Izuku. ¿No tienes ninguna obligación conmigo? Dijo Uraraka. No intrínsecamente, no, suspiró Izuku. El rostro de Uraraka se contrajo al hablar, y ella se apartó un poco. Sintió que se le encendía la cara al procesar lo que había dicho. No quise decir que no quiero hacer cosas y estar ahí para ti, porque sí. Es porque me importa si quiero hacer lo que pueda por ti. Creo que esa es la diferencia. No voy a hacer cosas por ti, ni por nadie, por obligación. Lo haré porque quiero. Quería hablar con él, pero él no quería. Quiere pelea. No creo que lo sepa, dijo Uraraka. Creo que solo está triste y enojado. No creo que nadie se haya acercado a ayudarlo. Apuesto a que si intentara conectar con él, estaría dispuesto a escucharme. ¿Qué ves que te hace pensar eso? Preguntó Izuku. De nuevo, se dio cuenta de la implicación de sus palabras después de decirlas, y su rostro se puso rojo de frustración. Hizo todo lo posible por no señalar a Uraraka. Supongo que solo recuerdo cómo te miró cuando hablamos antes en el pasillo. Cuando habló de su padre. Estaba enfadado, sí, pero también triste. Estaba muy triste. Sé que dije que me metí en asuntos de héroes para ayudar a mis padres con dinero, pero la USG me enseñó que yo también quiero ayudar a la gente, quiero salvar vidas. Y creo que el primer paso para salvar la vida de alguien es salvar su corazón, dijo Uraraka, y algo golpeó a Izuku. Le dio en el pecho, y casi pensó que se había quedado sin aliento por un momento, pero se dio cuenta de que le dolía el pecho porque su corazón latía tan rápido que casi se oía. La miró con los ojos muy abiertos, asimilando lo que decía. Salvar corazones, eso le sonaba de alguna manera. A Todoroki le han roto el corazón todos los que le rodean. Tengo la sensación de que intenta acercarse a los demás con su actitud de lucha contra mí, pero su padre lo ha moldeado tanto que no se le ocurre otra opción. Izuku guardó silencio un momento. Se apoyó en la pared y suspiró. Con un arrebato de vergüenza, recordó dónde había oído hablar de salvar corazones. Era All Might, en una entrevista poco después de su debut. Había hablado de su filosofía de heroísmo, de cómo había inventado su lema característico. Su eslogan, aquí estoy, les decía a todos que no se preocuparan, porque ahora que All Might estaba en escena, nadie saldría herido. Les levantaba el ánimo y les hacía saber que estaban a salvo. Cumplía lo que Uraraka quería hacer por Todoroki. All Might tenía razón. Ella era digna. Izuku sintió que todo su cuerpo se tensaba al comprender lo que había estado diciendo. Había estado intentando convencerla de que renunciara a alguien, una compañera de clase que ambos sabían que estaba pasando apuros. Izuku sintió una punzada de vergüenza en el pecho y se llevó las manos a la cabeza. Lo siento. Tienes razón. Solo, fui una tontería. Seremos héroes. Los héroes no solo detienen a los malos, dijo Izuku. Bien. Gracias por comprender.
Creo que alguien podría contactarlo si lo intentara, y lo dije en serio después del USG. Ya no quiero quedarme de brazos cruzados y dejar que otro haga el trabajo. No tienes que intentarlo, pero gracias por entender por qué quiero hacerlo, dijo Uraraka, sonriendo por primera vez desde que empezaron a hablar. Era una sonrisa triste, e Izuku se dio cuenta de que su desacuerdo seguía incomodándola. Claro. Creo que podrías hacerlo, y aunque nadie pueda ayudarlo, merece que alguien lo intente. Todos merecen, como mínimo, un intento. No sé por qué pensé que era la excepción, dijo Izuku. Frunció el ceño y suspiró. Estabas enojado. Igual que él. No creo que se equivoque al decir que son parecidos, dijo Uraraka, captando de nuevo la atención de Izuku. Ambos tienen mucha ira que no saben cómo expresar. Creo que la diferencia es que intentan aprender a sentirla y a soltarla. Todoroki simplemente se aferra a ella, porque lo alimenta. Cuanto más enojado está con su padre y contigo, más decidido está a vencerlos a ambos. ¿Acaso eso no te recuerda a nadie? Así fue. Le recordó a Izuku a sí mismo, ni siquiera hacía un mes. Se rió, pero fue forzado. Odiaba haber permitido que esto pasara, pero tenía que resolverlo de alguna manera. Necesitaba hacerle saber a Uraraka cuánto lamentaba haberle pedido que dejara que alguien se hiciera daño solo porque seguía enojado con él. Se apartó de la pared y se paró frente a Uraraka, mirándola a la cara mientras asentían. Distraídamente, tomó su mano con la suya enguantada y la miró con seriedad mientras pensaba qué decir. El partido va a empezar pronto. Es hora de intentar razonar con la ventisca andante, dijo Uraraka con una risa nerviosa. Puedes hacerlo. Creo en ti, dijo Izuku. La despidió con un gesto cenudo. Izuku estaba preocupado por cómo reaccionaría ante la fuerza de la naturaleza que Todoroki encarnaba con su poderoso don. Tenía que tener fe en que ella podría hacerle entrar en razón, si no ganar. Tenía que creer en ella, y lo hizo, pero era difícil. Quería hacer algo increíblemente difícil, y que casi con toda seguridad le costaría el festival. Izuku no podía decir que le sorprendiera este cambio, ya que siempre había sabido que ella era mejor persona que él. Era más agradable, habladora, amigable y, simplemente, se relacionaba mejor con la gente. Eso fue lo que lo había cautivado en un principio, y es lo que lo seguía asombrando a medida que pasaban más tiempo juntos. Su capacidad para esforzarse por personas que apenas conocía lo superaba, y eso era lo que la convertía en una futura heroína tan grandiosa. Era lo que la hacía merecedora del poder de All Might. Izuku la despidió y se prometió a sí mismo que se comprometería a mejorar en ese aspecto de ser un héroe. Ganarse la confianza de quienes salvaría. La parte donde tenía que conectar con los demás. Izuku caminó lentamente hacia la zona de asientos de la clase, sin querer quedarse sentado esperando a que empezara el partido. Se tomó su tiempo para convencerse de que Uraraka estaría bien. Finalmente encontró la manera de convencerse, pero era imposible saber qué pasaría en este partido. Izuku pensó que no había mejor manera de descubrirlo que observando, y se sentó al comenzar el encuentro. Esto iba a ser difícil para todos los involucrados. Los dedos de Izuku tamborileaban en la barandilla mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. Observó cómo Todoroki salía de la sala de espera entre un estruendoso aplauso. Frunció el ceño, pensando en lo que habían hablado con Uraraka. Aún se sentía un poco incómodo por su desacuerdo, pero sabía que probablemente no era para tanto. Se habían llevado tan bien hasta entonces que su primer choque real de ideales fue una auténtica sorpresa. No debería haberse sorprendido, claro, porque Uraraka era una heroína en formación tan inteligente y capaz como él, pero no pudo evitar sentirse mal. Quería disculparse con ella, pero ella tenía que irse a prepararse para el combate. Casi como respondiendo a sus pensamientos, Uraraka salió de su sala de espera y se acercó a la arena con férrea determinación en el rostro. A Izuku se le encogió el pecho mientras contenía la respiración inconscientemente, expectante. «Oye, amigo. ¿Estás bien o qué?», preguntó Kirishima, tocándole el hombro por detrás. Al volver a la clase, Izuku se dio cuenta de que todos lo miraban con expresiones de suficiencia y complicidad.
Miró a su alrededor y comprendió que debían saber qué pasaba entre él y Uraraka. Se recostó en su asiento y suspiró profundamente, sin saber qué decir. Sería sincero y diría que estaba un poco preocupado por lo que Uraraka haría durante el partido, o simplemente se aguantaría y diría que todo estaba bien. Abrió la boca para responder sin encontrar una respuesta. No, dijo Izuku, sorprendiéndose a sí mismo y a su compañero. Pero no es para tanto. Son asuntos privados. Oh, entonces está bien, dijo Kirishima. Se recostó en su asiento junto a Ashido, quien lo miró con escepticismo. ¿Estás bromeando? ¿Entonces está bien? Susurró Ashido con aspereza. Izuku la oía con claridad y frunció el ceño mientras intentaba ignorar su discusión con Kirishima. Medianoche dio inicio al combate y los dos combatientes comenzaron a moverse. Todos en el público guardaron silencio y se inclinaron hacia adelante para ver bien lo que sucedería a continuación. Todoroki atacó primero, con la ola de hielo que lo arrollaba surgiendo hacia Uraraka justo en el momento en que comenzaba el combate. Izuku casi apartó la mirada, pero no pudo. Él, y todos, notaron con interés que el ataque no era tan contundente como los anteriores. Este ataque de hielo era más lento que los que había usado antes y más preciso. Esto le permitió a Uraraka esquivarlo, usando su don para liberarse momentáneamente de la fuerza de la gravedad y saltar fuera del camino. Aterrizó en el suelo y, con un segundo destello rosa, el impulso y el peso recuperado la hicieron caer de nuevo. Izuku se sintió más ligero al observar esto, liberando un poco de la ansiedad que le atormentaba el corazón. Se inclinó hacia adelante de nuevo, observando atentamente lo que sucedía a continuación. Parecía que ambos estaban pensando. Todoroki parecía haber visto un fantasma y miraba fijamente a Uraraka, quien le devolvía la sonrisa con ojos concentrados, casi furiosos. Izuku vio la expresión en el rostro de Uraraka y sintió que el corazón le daba un vuelco. El festival realmente tenía una forma de sacar algo de cada uno de los participantes, e Izuku no estaba decepcionado con el efecto que tuvo en Uraraka. Dijo algo que las cámaras no pudieron captar, y Todoroki parpadeó, sorprendido. Por un lado, Izuku se alegró de que el público no escuchara lo que decían los luchadores, ya que habría sido bastante condenatorio para gente como Shinso y Kaminari que todos escucharan sus charlas de lucha. Si el mundo viera a Shinso llamar mono a alguien con una mutación en la cola, probablemente algunos de los activistas políticos más proactivos de Internet lo usarían en su contra. Si alguien hubiera escuchado la confianza de Kaminari antes de que Izuku lo destruyera por completo, probablemente no volvería a aparecer por voluntad propia. Ahora, sin embargo, Izuku lamentaba no poder oír lo que decían. Suspiró y empezó a juguetear con las manos, observando con una concentración que no creía capaz de conjurar en un momento como este. Todoroki le lanzó otra ola de hielo a Uraraka, que ella esquivó con el mismo método. Esta vez se detuvo, tropezando un instante al aterrizar de nuevo en el suelo. Tenía los hombros encorvados, y por su aspecto, Izuku pensó que iba a vomitar. Sabía que a Uraraka le costaba mucho más usar su don sobre sí misma que sobre otras personas y objetos, así que usarlo de esa manera debía de ser agotador. Nunca había visto gravedad cero así, y era impresionante, pero parecía difícil de mantener. Izuku esperaba que pudiera mantenerlo hasta que encontrara la manera de cumplir con lo que se había comprometido a hacer, ya fuera ayudar o luchar contra Todoroki. Uraraka dijo algo, y desde la vista de su rostro en la pantalla grande, parecía algo así como: «Vamos, Todoroki». Izuku no sabía exactamente qué le decía, pero parecía que algo lo había asustado. El primer plano mostraba que Todoroki temblaba, y no solo de frío. No te confundas, Todoroki parecía helado, con manchas de escarcha en el brazo que hicieron que Izuku se estremeciera. Izuku nunca había sido de esos que le dolían los huesos hasta que conoció a Todoroki, y ya sabía que no quería volver a experimentar algo así. No podía imaginar que ese frío viniera de su interior. No sabía cómo Todoroki lo conseguía, pero lo recordó con un jadeo silencioso. Para eso estaba el fuego. Izuku recordó que el lado fuego de su don, su lado endeavor, se suponía que solucionaría este problema por lo que Todoroki les había dicho antes, pero no lo usó en combate debido a su enemistad con su padre.
Si Uraraka también se había dado cuenta de eso, entonces podría usarlo a su favor. Tenía una oportunidad. Izuku sintió que la ansiedad que mantenía su pecho apretado se convertía en algo más parecido a anticipación, y comenzó a mover sus rodillas hacia arriba y hacia abajo mientras se inclinaba aún más hacia adelante y observaba el partido en silencio como un halcón. Todoroki dijo algo como: «Cállate». Otra oleada de hielo se abalanzó sobre Uraraka, pero fue más lenta que nunca, y la esquivó con bastante tiempo de sobra. Aterrizó a pocos metros de distancia, y esta vez se tambaleó, cayendo sobre una rodilla. Su cabeza colgaba y su almuerzo se derramó en el suelo frente a ella. A pesar de eso, se incorporó, miró a Todoroki directamente a los ojos y gritó: «Eres mejor que esto. Desafíalo y sigue adelante. No dejes que te controle limitándote y siendo miserable». Gritó, esta vez audible para Izuku y sus compañeros, incluso a distancia. «No hables como si supieras mi situación», gritó Todoroki al mismo volumen. Ambos se estaban enfadando, lo cual era evidente en la crudeza de sus gritos y en el alcance de sus palabras en el público. «Yo no. Pero conozco a la mía. No he visto a mi madre en meses. Qué mal. Pero hago esto por ella, para llevarla siempre en mi corazón». «¿A quién llevas en tu corazón, Todoroki?», gritó Uraraka mientras corría hacia Todoroki. No se defendió. Todoroki simplemente se quedó allí parado, y por lo que parecía, repitió la pregunta de Uraraka. «¿A quién llevas en tu corazón?». Izuku tuvo que admitir que parecía estar funcionando. Todoroki, al menos, estaba escuchando sus argumentos. Quizás Uraraka podría ayudarlo después de todo. Izuku había sido optimista por el bien de Uraraka, pero nunca pensó que Todoroki estuviera dispuesto a tener esta conversación, y mucho menos a plena luz del día, ante millones de ojos. Uraraka alcanzó a Todoroki e intentó abofetearlo. Sin embargo, Todoroki recuperó la consciencia en el último segundo y la congeló. Chocaron y todo su cuerpo, excepto el brazo extendido hacia Todoroki, se cubrió de hielo en un instante, pero un destello rosa casi oculto bajo su propia oleada azul atrajo la atención de Izuku. Se levantó por instinto y se agarró a la barandilla. Observó con la respiración entrecortada cómo Todoroki se elevaba del suelo por la fuerza del contacto de Uraraka con su hombro, elevándose y flotando suavemente en el aire. Fue lento, pero ya estaba en el aire y no había forma de corregir su trayectoria, así que Uraraka pudo intentar escapar del hielo. Eso fue exactamente lo que hizo mientras la multitud rugía en aplausos, observando cómo Uraraka usaba su brazo libre para desmenuzar el hielo. Mientras Uraraka intentaba romper el hielo con la mano, Todoroki solo ascendía. Parecía que aún intentaba recuperarse de la pregunta, pero se recuperó al elevarse justo por encima de la altura desde la que podía aterrizar sin peligro. Se llevó la mano helada a la cara y susurró algo para sí mismo. Entonces apareció un trozo de hielo alrededor de su mano, y todo su cuerpo se volteó de repente, siendo el hielo lo único que lo pesaba y lo arrastraba hacia abajo de la mano. Todoroki comenzó a caer lentamente al suelo, e Izuku miró a Uraraka, viendo que no había roto nada de hielo solo con las manos desnudas. Sintió que la insoportable ansiedad y la anticipación se mezclaban en algo aún peor que el pánico, pero aún más emocionante que la esperanza, y no pudo evitarlo. Miró a Todoroki, que estaba aterrizando, y a Uraraka, aún atrapada, y gritó: «Tú puedes. Vamos, Ochako», gritó. No sabía de dónde venía ese nombre, pero en ese momento no le importaba. Solo necesitaba que lo oyera. Uraraka giró la cabeza hacia él, y creyó ver su amplia sonrisa incluso desde las gradas. Mientras Todoroki aún intentaba equilibrarse, Izuku admitiría que fue ingenioso envolverse los pies en hielo lo suficiente como para que le pesara, pero no tanto como para afectar drásticamente su movilidad, de modo que pudiera seguir caminando, aunque pareciera un pingüino caminando como un pato por la nieve. Uraraka se miró, atrapada en el hielo, y pareció dudar. Entonces, todo su cuerpo se sacudió en la prisión glacial, y en la pantalla que mostraba un primer plano de ella, Izuku pudo ver que el hielo fue el que se agrietó mínimamente. Sintió que se le escapaba el aliento mientras observaba atentamente. Uraraka lo intentó de nuevo, y la grieta en el hielo se profundizó, uniéndose a otras.
Pronto, rompió el hielo de su cintura y se revolvía, intentando escapar. Izuku la animó, acompañado por otros de su clase. Eso provocó una reacción en cadena en el público, donde la mayoría terminó vitoreando a Uraraka para que escapara, gritando palabras de aliento. Sin embargo, Izuku no oyó a ninguno. Todos sus sentidos estaban concentrados en Uraraka, y cuando Todoroki finalmente comenzó a caminar con cuidado hacia ella, la base del hielo se rompió y ella cayó hacia atrás. El resto de la jaula helada se rompió al impactar contra el suelo de concreto de la arena. Se dio la vuelta y se puso de pie de un salto, girándose para encarar a Todoroki, quien se deslizaba lentamente hacia ella con sus patines improvisados que también le servían de anclas. Uraraka se limpió algo de la cara y recogió un trozo considerable de hielo que se había desprendido al escapar. Se balanceó y se lo lanzó con un esfuerzo aparentemente titánico, y el hielo se elevó por los aires para chocar con Todoroki, quien perdió todo el impulso y cayó al suelo debido a lo resbaladizo de sus patines. Pareció perder la paciencia y se giró sobre sus manos y rodillas, y golpeó el suelo con la mano derecha frente a él, lanzando una ráfaga de hielo hacia Uraraka una vez más. Izuku la observó mientras notaba el ataque, se presionó la mano contra el pecho, se congeló y lanzó una arcada. La descarga de hielo estaba a medio camino hacia ella cuando volvió a lanzarse y perdió el control de sus extremidades, y ni siquiera había empezado a caer cuando la consumió, pero ya estaba muerta. Uraraka estaba congelada en el hielo sin forma de escapar, lo único que sobresalía era su cabeza para poder respirar. Todoroki se levantó y rompió el hielo. Había recuperado el peso, lo cual era el verdadero indicador de la derrota de Uraraka. Izuku suspiró y sintió que la tensión de su cuerpo se disipaba, y se dejó caer en la silla con un gruñido de cansancio. Sin embargo, sonreía, porque Uraraka había sido increíble. Le había dado a Todoroki, el favorito de todos, una pelea real cuando nadie más lo había hecho. Era capaz de eliminar a cualquiera al instante, pero su negativa a usar sus poderes correctamente le había dado una oportunidad, y lo había hecho muy bien. Izuku sintió una mano que le sacudía el hombro y miró hacia atrás para ver a Kirishima observándolo con preocupación. «Oye, ¿estás bien?» «¿En serio?», preguntó Kirishima. «Sí, solo, necesito ver si Uraraka está bien. Probablemente irá a Recovery Girl, así que la veré allí», dijo Izuku, levantándose con entusiasmo y empezando a caminar a paso rápido hacia el pasillo. «¿No te refieres a Ochako?», dijo Ashido con un tono que Izuku realmente no entendió. «Sí, ella», dijo, sonriendo locamente y casi corriendo lejos del área de asientos de la clase. Izuku echó a correr por el pasillo mientras se despedía de sus compañeros. Incluso sin el recuerdo de la visita a la enfermera de la mañana, a todos los estudiantes se les había dicho dónde estaba la oficina de Recovery Girl antes del festival, así que Izuku se movió fácilmente por los pasillos del estadio de camino. Pensó en el partido mientras se dirigía. El orgullo que rebosaba en el pecho de Izuku lo hizo sonreír mientras se dirigía a su destino. Parecieron segundos, pero probablemente fueron unos minutos después cuando llegó a la puerta de la oficina de Recovery Girl y la empujó para entrar. Dentro, Uraraka estaba sentada en la cama individual con un cubo en el regazo. Recovery Girl estaba a su lado, frotándose la espalda con pequeños círculos. Ambas miraron a Izuku, con la mayor haciendo una mueca y la menor sonriendo. «Oye», dijo Uraraka. Su voz sonaba apagada y cansada. «Oye». Casi gritó Izuku, pero bajó el volumen para evitar que le gritaran. «Casi lo tengo, ¿eh?», rió Uraraka. Parecía que se estaba tomando bien la derrota, pero algo en su mirada hizo que Izuku se detuviera. «Lo hiciste. Estuviste increíble ahí fuera», dijo Izuku, sentado en la silla junto a la cama. «En ambos aspectos. Claro, casi le ganaste, pero pude ver la cara de Todoroki. Estaba escuchando. Lo era. Vi su mirada mientras le hablaba. No creo que le gustara, pero me escuchaba», dijo Uraraka. La fachada de chica optimista se desvaneció e Izuku vio la introspección que se desarrollaba en su cabeza en toda su extensión. Sus ojos estaban fijos en el cubo que descansaba en su regazo y parecía estar tramando una gran conspiración. Ojalá hubiera tenido más tiempo para hablar con él.
Supongo que simplemente me sentí superada. Todoroki es increíblemente poderoso. Pero tú estuviste increíble. No creo que la mayoría hubiera podido hacer lo que tú hiciste ahí fuera. Tanto la lucha como la conversación. Tenías razón. Vale la pena intentar ayudarlo si podemos. No lo entendí hasta que te vi intentar alcanzarlo en el campo de batalla, pero tenías razón. Creo que yo también quiero intentarlo, dijo Izuku. ¿En serio?, preguntó Uraraka. Genial. Sí. Vi su mirada cuando hablabas con él y me recordó un poco a mí. Verte intentar abrirte paso hasta él me hizo reflexionar un poco, y creo que también tenías razón en que nos parecemos, más de lo que pensábamos antes. Intentaré hablar con él si termino enfrentándolo, dijo Izuku, dedicándole una sonrisa a Uraraka, que ella le devolvió. Genial, Izuku, dijo, levantando el pulgar. Cuando se puso rojo al oír que lo llamaba por su nombre, se rió. ¿Qué? Tú sabes decir los nombres de pila, pero yo no. Eso no es justo, Izuku. Vale, lo entiendo, dijo Izuku, incapaz de mirarla a los ojos de repente. Escucharla decir su nombre así, ver la calidez en sus ojos al pronunciarlo, le provocó mariposas en el estómago. Esbozó una sonrisa temblorosa y, a pesar de la vergüenza, hizo contacto visual con Ura, Ochako. Ella sonreía juguetonamente, pero él notó que también tenía las mejillas ligeramente sonrosadas. Oh, querida madre de Dios. Si ninguno de los dos necesita atención médica, lárguense. Gimió Recoverigel junto a Ochako. Izuku y Ochako saltaron al oír la voz, pues habían olvidado que ella estaba allí. Izuku se puso de pie, corrió hacia la puerta y salió al pasillo, seguido rápidamente por Ochako. Vio que no podía correr tras él y supuso que aún debía tomarse las cosas con calma debido al uso excesivo de su don, hasta el punto de sentir náuseas. Izuku vio cómo se tambaleaba y la rodeó con un brazo para evitar que se cayera. Ella lo miró mientras la puerta se cerraba tras ellos y sonrió temblorosamente. Izuku aún sentía el calor sofocante de antes, pero se sentía más tranquilo ahora que no lo observaban mientras estaba vergonzosamente enamorado de Ochako. Los dos comenzaron a caminar por el pasillo, hacia la zona de observación de su clase, y entablaron una conversación por el camino. Pero sí que le pateaste unos traseros increíbles, dijo Izuku. Gracias. Entré con ganas de hablar, pero también quería demostrarles a todos de qué pasta estaba hecho. Me alegra que funcionara, dijo Ochako con una amplia sonrisa que contagió a Izuku. Por supuesto. Me gustó especialmente ese movimiento que hiciste para romper el hielo. Creo que la mayoría de la gente se rendiría antes de lanzarse de lleno al suelo, dijo. Bueno, no iba a permitir ningún tiro. Tenía un objetivo y, en cierto modo, lo conseguí, dijo Ochako. Diría que más o menos. Sacudiste a Todoroki. No creo haber visto a nadie hacer eso, dijo Izuku con una sonrisa. Excepto tú, por supuesto, bromeó Ochako con un suave codazo. ¿Qué? ¿Durante la batalla de caballería? Creo que lo hice enfadar, pero lo conmoviste profundamente. Pensó en lo que dijiste. Todo lo que dije solo lo enfureció conmigo. Cambiaste la forma en que te miraba, explicó Izuku. La sonrisa se le borró del rostro y la miró mientras se detenían. Ochako la apoyó contra la pared para que no se cayera y para que pudieran mirarse de frente. Le haces eso a la gente. Los cambias. Eres una especie de fuerza de la naturaleza con tu incansable positividad y optimismo. Es inspirador. Me inspiras. Ochako sonrió y rió en voz baja. Izuku vio que su rostro se sonrojaba de nuevo, y ella le sonrió de esa manera que hizo que su corazón latiera como un martillo neumático en su pecho. ¿Estás bromeando? Me inspiras. Todas las veces que te he visto caer solo para volver a levantarte. Por eso estoy haciendo esto. Te he visto luchar más de lo que debías, pero nunca te detienes. Te he visto superar el punto en el que otras personas se habrían, y probablemente deberían, rendido. La razón por la que estoy tan atascado en esto es porque me has inspirado a nunca echarme atrás en una pelea que creo que vale la pena. Así que, sí. No creas que puedes salirte con la tuya ignorando tu parte que desempeñar en esto.
Izuku la miró con lágrimas en los ojos. Parpadeó para contener las ganas de llorar. No sabía cómo había tenido la suerte de que ella se quedara a su lado, pero agradecía que el universo le hubiera dado uno de los pocos huesos que se había molestado en tocar en sus 15 años de vida. No la merecía. Izuku enderezó la postura e intentó recomponerse, sollozando y secándose los ojos con furia mientras intentaba calmarse. Le sonrió, una amplia sonrisa que parecía que le partiría la cara si se abría aún más. Cierto. Gracias por decir eso, dijo Izuku, intentando no ir más allá y. No sabía. Sintió la urgencia de hacer algo en ese momento, pero no sabía qué. O sí, pero no quería explotar espontáneamente en ese instante, así que no pensó en eso. Gracias. Has sido tan amable conmigo desde que nos conocimos, y solo quería agradecerte de verdad por eso. Sin embargo, me pregunto por qué no puedes ser amable con nadie más, dijo con una sonrisa pícara mientras reía. Nadie más se lo merece, dijo Izuku automáticamente, pero se dejó llevar cuando la cara de Ochako se puso roja como un tomate. Aunque quiero mejorar en eso. Me llevo bien con Kirishima y Yashiro, e Iida y Yasumi. Pero más allá de eso, es duro. Quizás esto con Todoroki pueda servir como práctica. ¿De verdad lo vas a hacer, no? Preguntó Ochako, mirándolo con ojos esperanzados que le revolvieron el estómago. Sí. Durante tu partida, creo que vi la versión que tú ves de él. Está triste y sufriendo, y estaría rompiendo todas mis promesas si lo dejara así. Así que voy a hablar con él, suspiró Izuku. Creo que podrías. Lo adulé, claro, por supuesto. Pero creo que realmente podría marcar una diferencia si la persona en la que le ha proyectado todo esto fue la que se acercó a él, especialmente después de lo que le dije, explicó Ochako. ¿Sí? ¿Qué le dijiste? Parecía bastante afectado, preguntó Izuku por fin. Lo había estado molestando desde el partido, pero no había tenido una buena oportunidad para preguntar, así que intentó hacerlo cuando pudo. Le conté cómo me alejé de mi familia por Bai, que entiendo que no tenga la vida familiar que desea. Le dije que era una tontería rebelarse de una forma que aún lo hacía sentir miserable. Le pregunté en quién piensa cuando imagina a la persona que quiere enorgullecer. Le pregunté a quién lleva en su corazón, dijo Ochako, frunciendo el ceño al recordar lo que había dicho en su partido. ¿Te dio alguna respuesta? Preguntó Izuku. No, solo dijo que no era asunto mío. Ojalá yo también tuviera un padre malvado, para poder sentir las vibraciones que se envían mutuamente a través de poderes psíquicos o lo que sea, dijo Ochako riendo mientras se ponía las manos detrás de la cabeza. De repente se tensó y empezó a agitarlas, como para espantar el humo o algo así. Lo siento. No quería bromear sobre sus dos situaciones. Oh, está bien. Fue gracioso. Cuando dije que no me importa mucho lo de mi papá, lo decía en serio, dijo Izuku con voz firme, disimulando que quería reírse un poco ante el entusiasmo de Ochako. Con gusto te daría protagonismo si pudiera. Si tu papá fuera malvado en secreto, ¿qué crees que estaría haciendo? Nada lucrativo, eso seguro, dijo Ochako, riéndose de sí misma. El pequeño bufido que soltó al reír dejó a Izuku sin otra opción que sonreír. Después de un momento, Izuku preguntó: ¿Quieres volver con los demás? Sí. Pero tu partido probablemente sea en unos minutos. Tienes que ir a prepararte, ¿no? Preguntó Ochako. Está bien. Te ayudaré a volver a tu asiento, dijo Izuku, dando un paso al frente y extendiendo la mano. Está bien, dijo ella, tomando su mano y usándola para levantarse de la pared y ponerse de pie. Los dos comenzaron a regresar, con la mente de Izuku puesta en el partido que les aguardaba, probablemente su mejor y peor enfrentamiento hasta la fecha, y totalmente ajeno a cómo sus manos rodeaban el hombro de Ochako, rozando levemente su brazo y poniéndolo rojo como un camión de bomberos. Estaría bien mientras tuviera el apoyo de la mejor chica que conocía. Miró al futuro con una sonrisa y caminó hacia él sin miedo. Era hora de las semifinales, y entonces ganaría el festival en un abrir y cerrar de ojos.
Dejar a Ochako fue difícil, pues se había vuelto muy cariñosa tras su declaración de que haría todo lo posible por ayudar a Todoroki, queriendo estar constantemente tomándole la mano o apoyándose en él mientras estaban sentados entre el público. Sin embargo, su combate se acercaba y necesitaba bajar al nivel del suelo para estar listo cuando lo llamaran. Así que se marchó con unos minutos de sobra y se dirigió al pasillo que conducía al campo de batalla. De camino, pensó en cómo lucharía contra Yaoyorozu, quien parecía imparable hasta el momento. No había podido ver cómo había terminado su combate con Ashido, ya que había estado hablando con Ochako dentro durante la segunda mitad, y no había podido preguntarle al respecto antes de tener que irse. Simplemente tendría que averiguarlo. Era una pena no haber visto que también había resistido el ácido de Ashido contra las creaciones de Yaoyorozu, pero probablemente seguiría la misma estrategia general de todas llenas. Diezmar cualquier proyectil que Yaoyorozu le lanzara y acercarse para el knockout. Había tenido el mismo plan general en todos los combates, y le había funcionado bien hasta ahora, pero no estaba seguro de que resistiera contra la mente superior de Yaoyorozu. Ella era más inteligente que él, mejor planeando y estratega, y simplemente mejor pensando. Izuku solía dejarse llevar por el corazón cuando las cosas se ponían serias, lo que le había dado resultados dispares, así que tenía que terminar esto antes de enojarse o desesperarse y simplemente seguir su instinto, algo con lo que Yaoyorozu probablemente podía contar. Izuku la había visto en el entrenamiento y en el festival hasta el momento, y era una fuerza a tener en cuenta. No una fuerza como Todoroki, pero una fuerza al fin y al cabo. Izuku escuchó el nombre de Yaoyorozu desde Present Mig mientras animaba el combate. Él sería el siguiente, lo sabía, así que empezó a caminar hacia la entrada de la sala, que lo condujo al césped. Respirando hondo, Izuku se preguntó con qué empezaría. Había empezado con una red contra Ashido, y sabía cuál era el don de su oponente, así que probablemente era una prueba para ver qué haría. Izuku era del mismo tipo de luchador, así que no era probable que se desviara de ese movimiento inicial. Recordó la última vez que supo que Yaoyorozu podía haber comido, que fue en el almuerzo hacía 2 horas. Había usado su don con moderación en su primer combate, solo creando un taser para electrocutar a Shoji. Luego, en su combate contra Ashido, Izuku supo con certeza que había usado una red y algunas otras cosas, como un bastón Bo con el que parecía estar familiarizada. Sin embargo, él no sabía qué más había creado, e Izuku desconocía cuánta energía le costaba crear un objeto de cualquier tamaño. Ella había hablado de cómo consumía sus reservas de grasa, lo que significaba que tenía que comer bien para recargar su don, pero él desconocía cuánto le costaba crear un bastón o una red. Por lo que él sabía, esas cosas no eran nada comparadas con lo mucho que podía crear, y estaba prácticamente en su mejor momento. Al oír su propio nombre resonar en sus oídos, Izuku suspiró. Salió al césped entre aplausos, lo que le hizo sonreír, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente de su rostro al subir a la arena y ver a Yaoyorozu. Ella ya estaba de pie en su punto de partida y lo observaba intensamente, casi estudiándolo a distancia. Él le dedicó una sonrisa de confianza, que no la distrajo, al menos superficialmente. Izuku ya sabía que esto iba a ser un desastre. Repasó sus pensamientos una última vez y se quitó los guantes mientras Midnight terminaba de entrenar con el público. Se los metió en el bolsillo y flexionó los dedos, ideando una estrategia que creía que podría funcionar si la hacía bien. No estaba seguro de poder hacerlo, pero ese entrenamiento con Aizawa tenía que ser algo más que autocontrol, ¿verdad? ¿Están listos, luchadores?, preguntó Medianoche. Sí, dijo Izuku en voz baja y firme. Tensó las piernas y los brazos, listo para moverse en cualquier dirección cuando comenzara el combate. Lo soy, llamó Yaoyorozu, claro y seguro. Su seguridad no calmó el miedo serpenteante que se enroscaba en el pecho de Izuku. De acuerdo. Vamos. Gritó Medianoche, y empezó la pelea. Yaoyorozu abrió la pelea, como era de esperar, con una red. Su antebrazo brilló con un destello rosa y azul, y salió disparado mientras ella lanzaba el brazo, elevándose hacia él con una velocidad sorprendente.
Izuku alzó las manos y atrapó la red entre los dedos, donde se desmoronó en cenizas y cayó al suelo en un montón de polvo. Izuku miró a Yaoyorozu y no se movió, manteniendo su cuerpo listo para reaccionar ante cualquier cosa que se le presentara. Yaoyorozu lo miró con escepticismo y pareció detenerse a pensar en algo. Fue entonces cuando dio unos pasos rápidos hacia adelante, deteniéndose cuando ella se tambaleó hacia atrás y extendió las manos para pelear. Sabía lo peligroso que era en el combate cuerpo a cuerpo, así que era bueno saberlo. Lo quería a distancia. A él le parecía bien por ahora, ya que tenía suficiente distancia para esquivar cualquier cosa que le lanzara. Otra red, otro montón de cenizas esparciéndose con la tenue brisa que soplaba por la arena. Izuku dio unos pasos rápidos hacia adelante, pero Yaoyorozu retrocedió. Los pasos que había dado se desplazaron ligeramente hacia la izquierda, para que al continuar el ir y venir, no la empujaran fuera de los límites y, en cambio, giraran uno alrededor del otro. Eso fue inteligente, e Izuku asintió y sonrió al confirmar que estaba pensando en todo. Probablemente podría usar eso para hacerla tropezar si le daba demasiadas cosas en que pensar a la vez, pero no estaba en posición de hacerlo. Tal vez si tuviera cosas que lanzar, pero Izuku no tenía el don que podía hacer mágicamente lo que ella quisiera. Esta vez, lanzó un pequeño cilindro. Era negro mate y parecía una granada. Le habían quitado el seguro. Izuku cerró el puño y lo apartó con un revés, golpeándolo con el puño y desviándolo hacia un lado al acercarse. El cilindro resonó contra el suelo de cemento de la arena y una nube de gas púrpura se expandió, arremolinándose y creciendo hasta alcanzar varios metros de diámetro, suspendida de baja altura. Izuku lo miró y sonrió, mirando a Yaoyorozu con una mirada interrogativa. ¿Intentaste gasearme?, preguntó Izuku, poniendo un tono ofendido mientras la miraba con una leve sonrisa. Gas sonífero. Lo siento, mi gorilla. Voy ganando, dijo Yaoyorozu, con los brazos ya brillantes de nuevo. La mirada de Izuku se dirigió a Midnight. Se preguntó si los ataques con gas eran legales, tanto en el sentido de estar permitidos en el festival como de ser un delito. Midnight no hacía nada para detenerla, así que debía de estar aprobado. Claro que Midnight lo aprobaría, ya que el gas sonífero era la función principal de su don. Que usara su don, aunque fuera mínimamente, como heroína, significaba que estaban permitidos de alguna manera, ya que ella misma había competido en el festival deportivo. Izuku suspiró y se armó de valor para luchar contra tácticas extremas. Lo mismo digo, dijo Izuku, preparándose para lo que viniera después. Una varilla de metal de aspecto robusto apareció en sus manos. Era el bastón que había usado en Ashido, que él había visto por el rabillo del ojo al levantarse de su asiento durante su pelea. Podría diezmarlo fácilmente. Todo lo que ella tenía que hacer era atacarlo y él podría reducirlo a átomos. Izuku permaneció quieto y en silencio, pero listo para una pelea mientras Yaoyorozu corría hacia él. Ella cerró la brecha rápidamente, e Izuku se preguntó cómo sería su rutina de ejercicios. Probablemente era tan rápida, si no más, que él, y era mucho más grande que él. No en el mal sentido, por supuesto, pero Izuku era mucho más bajo que Yaoyorozu, y se enfocaba en ser muy atlético y ágil, así que le sorprendió que alguien que era más alto y cargaba mucho más peso fuera, olvídalo. Izuku intentó atrapar el primer golpe del bastón, pero no pudo alcanzarlo a tiempo y le dio en el antebrazo. Apartó el bastón y le lanzó un puñetazo desviado al hombro de Yaoyorozu, sobre todo porque estaba abierto con ambas manos sobre el bastón. Su puño impactó en su clavícula y ella gruñó de dolor, retrocediendo para ponerse fuera de su alcance. Izuku ignoró el golpe en el antebrazo y lo sacudió. Miró a Yaoyorozu y sonrió. Le hizo señas para que avanzara, pero ella simplemente lo rodeó parcialmente mientras giraba el bastón en sus manos, cambiando el extremo que sostenía hacia él. Izuku no sabía qué intentaba hacer, pero mantuvo la guardia alta. Yaoyorozu intentó otro ataque, e Izuku se adelantó en su agarre esta vez, extendiendo la mano cuando aún estaba lejos de su cuerpo para poder atraparla a tiempo.
De repente, justo cuando estaba a punto de estrellarse contra la mano de Izuku, el otro extremo del bastón se clavó en sus costillas, y el extremo que intentaba alcanzar fue arrebatado por el ataque. Izuku gimió al sentir un fuerte dolor en el costado, pero sujetó el extremo del bastón, enroscándolo con todos los dedos y viéndolo desmoronarse. Yaoyorozu presionó un pequeño botón en el otro extremo del bastón y este se partió por la mitad, expulsando el extremo que se estaba desintegrando antes de que se extendiera la otra mitad. Ahora era un bastón en su mano izquierda, y las cenizas de la otra mitad fueron dispersadas por la brisa. Izuku le lanzó un puñetazo de nuevo, pero ella lo esquivó hacia la izquierda y blandió el bastón hacia él, que él bloqueó de nuevo con el antebrazo. Dolía, porque todavía era metal sólido golpeándolo con toda su fuerza, pero era mejor que perder los dientes. Pero eso no fue todo. Izuku no lo vio hasta que lo tuvo justo al lado de la cara al bloquearlo, pero Yaoyorozu debió haberle hecho algo más al bastón al partirlo en dos. El extremo del bastón era diferente, desprendía un destello azul. Todo su brazo se entumeció al sufrir un espasmo en el lado izquierdo de su cuerpo, obligándolo a arrodillarse. Había hecho un bastón aturdidor y lo había disfrazado de su bastón habitual. Izuku no pudo evitar respetarlo y sonrió ante el ingenioso truco que le había hecho. Sin embargo, tenía un combate que ganar. Se impulsó hacia adelante y le dio un codazo en el estómago, poniéndose de pie y atacando al mismo tiempo. Esquivó otro golpe del bastón aturdidor, alejándose a trompicones de su alcance. No podía luchar contra ella adecuadamente con el brazo entumecido, y la pierna le dolía cada vez que hacía algo con ella. Podía usarlos, pero sentía como si llevara un guante increíblemente grueso sobre su mano, y sus dedos solo hacían a medias lo que él les decía que hicieran. Es un buen truco, dijo Izuku, hablando para distraer a Yaoyorozu mientras recuperaba algo de sensibilidad en su brazo. Lo hice específicamente para lidiar con tu don, dijo ella, enviándole una mirada fría mientras le apuntaba con la porra eléctrica. Ay, gracias, dijo Izuku con una amplia sonrisa. La vio tensándose para otro ataque y supo qué hacer antes de que ella siquiera se moviera. Cuando Yaoyorozu se abalanzó de nuevo, blandiendo el bastón, Izuku se hizo a un lado y pateó su mano, ahora extendida, con la pierna mala. Habría usado la pierna sana, pero eso le habría quitado el equilibrio, así que usó la pierna dolorida y ardiente para patear la muñeca de Yaoyorozu y hacer que soltara el bastón, lo cual hizo. Cayó al suelo y rodó lo suficiente como para que intentar recuperarlo la dejara expuesta a un ataque. Así que se mantuvo erguida frente a Izuku, sin llegar a ser una gran altura con la diferencia de 8 centímetros. Aún así, Izuku tuvo que reenfocarse al verla bajar la mirada hacia él con esos ojos fríos. Yaoyorozu solía ser amable y educada, pero Izuku pensó que esa imagen probablemente se arruinaría para él ahora, después de verla tan intimidante. Yaoyorozu conjuró otro bastón, esta vez sin botones ni puntas electrificadas. Ninguna que Izuku pudiera ver, al menos. Le lanzó el extremo directamente, y él lo atrapó con ambas manos, aunque tuvo que retroceder unos pasos para evitar ser empujado por el impulso de Yaoyorozu. El bastón se convirtió en cenizas en sus manos, pero eso no la detuvo. Simplemente hizo otro y siguió haciendo lo mismo. Era casi como si intentara empujarlo fuera de los límites. Mientras destruía el nuevo bastón, se tomó un instante para mirar hacia atrás y descifró lo que Yaoyorozu intentaba hacer. Había girado para poner la nube de gas noqueador a su espalda y luego comenzó a empujarlo hacia ella. Eso fue muy inteligente, y sin duda la felicitaría por esa estrategia asesina cuando terminara el combate, pero ahora que sabía lo que estaba sucediendo, tenía un plan para usarlo a su favor. Cuando ella se abalanzó sobre él de nuevo, Izuku se concentró e hizo todo lo posible por disimular sus pensamientos. Yaoyorozu le clavó el bastón en el pecho, e Izuku lo esquivó hacia atrás. Estaba a solo unos pasos de los bordes del gas fulminante que aún se extendía. Plantó los pies justo fuera de la nube baja y enfrentó a Yaoyorozu de frente, extendiendo las manos para ejecutar su plan. Ella se abalanzó de nuevo, empujando el bastón contra él con un grito de esfuerzo. «Te tengo», gritó, con un brillo triunfal en sus ojos.
Izuku no dijo nada, simplemente giró sobre las puntas de los pies y dejó que el bastón atravesara el espacio que ahora tenía bajo el brazo. Agarró el bastón con un dedo, evitando tocar el frío metal, y tiró de él hacia sí, arrastrando a Yaoyorozu con él. Entonces le propinó una patada en la espinilla, despegando un pie del suelo al tirar de ella hacia adelante. Yaoyorozu se tambaleó. El impulso de su ataque y el tirón de Izuku la arrastraron hacia la niebla. Contuvo la respiración al entrar y se giró de inmediato hacia él, pero recibió un puñetazo en la cara que la hizo tambalearse aún más hacia el gas que había creado. Yaoyorozu gritó de dolor al recibir el golpe, respirando con dificultad mientras aún estaba dentro de la nube. Todo el cuerpo de Yaoyorozu se sacudió y corrió en lo que parecía una dirección aleatoria. Salió de la nube a la derecha de Izuku y cayó de rodillas, tosiendo y respirando con dificultad. No. Dijo ella, con los ojos empezando a cerrarse contra su voluntad. Se puso de pie lentamente, tambaleándose. No voy a perder ante mi propio ataque. Todo su cuerpo parecía temblar. Izuku, vacilante, levantó las manos para luchar, pero no fue necesario. Yaoyorozu parpadeó, pero sus ojos no volvieron a abrirse y sus brazos colgaban a los costados. Murmuraba algo, pero Izuku no podía oír qué. Seguía de pie, pero parecía inconsciente, o al menos semiconsciente por pura fuerza de voluntad. Finalmente, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, dormida. Izuku se levantó y contuvo el aliento, saboreando su victoria. Izuku cayó sobre una rodilla. La pierna que había sido electrocutada cedió tras haber soportado su peso durante demasiado tiempo.